sistema, ¿no? O entender qué se debe hacer. Deben saber que ese proceso industrial es un conjunto de actividades y transformaciones, para empezar. Actividades, transformaciones que se denominan procesos. Se las pueden desglosar en procesos físicos, procesos químicos. Procesos físicos, lógicamente, en los cuales no hay transformación o alteración molecular, en este caso, de que entra o salga un diferente compuesto. De lo que entra va a salir lo mismo, solamente que en diferente estado o cohesión molecular, hablando de estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Ahora, el tema de las transformaciones químicas viene lógicamente incluido lo que son las reacciones químicas, ¿no? Los mecanismos de reacción que estos generan para su transformación. Y en esto hay otras variables que ustedes ya las conocen como rendimiento, eficiencia, pureza, ¿no? Hasta polaridad, podemos hablar. Y este conjunto de actividades de proceso, en este caso, involucran el proceso industrial. Ahora bien, no en este caso analizaban entradas de insumos o materia prima. La materia prima es, en este caso, la base mayoritaria en porcentaje que se va a transformar en su producto final. Los insumos, hay dos tipos de insumos, insumos directos e insumos indirectos. Insumos directos son aquellos que entran directamente en la línea principal de producción. En el caso de tal vez nosotros necesitamos hidróxido de sodio para controlar el pH de una lechada de cal, probablemente en un encalado para el sacarato de calcio, digamos en la producción de azúcar. Controlamos el pH con hidróxido de sodio. Entonces es un insumo directo que está entrando a la línea de transformación que se mezcla con la materia prima. Pueden ser aditivos, nutrientes, estabilizantes, reguladores de pH, antiespumantes, antioxidantes, secuestrantes de oxígeno. Esos son los insumos directos. El agua es un insumo si entra al proceso, claro, al proceso principal de producción, de transformación. Ahora, el insumo indirecto es aquel que no entra. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proceso productivo, ¿no? Un proceso industrial, puedo fabricar azúcar. Bueno, necesito insumos indirectos para el azúcar, para el producto terminado, que es el azúcar. ¿Qué son los insumos indirectos? Bolsas de yute, hilo, para costurar las bolsas de yute. Si hago jugo de la naranja, hago, no sé, leche en polvo, necesito lata, necesito etiqueta, necesito tapa, envase. Esos son insumos indirectos, los que entran en el producto terminado. Ahora hay que analizar lo que todo proceso industrial necesita servicios auxiliares. ¿A qué se denomina servicios auxiliares? A las líneas de procesos secundarias que coayudan a la transformación del proceso principal. Ejemplo, usted necesita agua tratada para mezclar una solución de hidróxido de sodio que debe entrar a su proceso, pero es agua tratada. Entonces, usted de la línea de abastecimiento de Saguapac tiene agua dura con sales de calcio y magnesio, dureza permanente o temporal, que debe remover de alguna manera con un tratamiento de agua. Y así consumir agua blanda o agua tratada a ciertas condiciones donde podemos hablar de calidad del agua para su proceso productivo. Eso es un servicio auxiliar. Tratamiento de agua, electricidad, gas, combustible, aire comprimido, enfriamiento, calentamiento, generación de vapor, vacío, refrigeración, etcétera. Hay hartos servicios auxiliares, pero ayudan a su proceso productivo. Son líneas secundarias. Eso es un servicio auxiliar. Y deben saber identificar en una planta industrial, en un proceso, todas esas etapas. No solamente ya nos referimos a lo que entra y a lo que sale, ¿no?
Hay varias etapas. Y en esas etapas intermedias de su línea de transformación principal, que donde están involucrados sus procesos físicos y procesos químicos, intermediamente puede tener pérdida, puede tener desecho o puede tener subproductos que generan, ¿no? Que salen de su transformación. Por ejemplo, en la fabricación en la producción de, perdón, de leche en polvo, la leche que entra en este caso, no, leche líquida, hay que descremarla. Sale crema de leche como subproducto de un proceso que se llama descremado. Entonces sale del proceso crema de leche. Porque yo no necesito crema de leche para el proceso de producción de leche en polvo. Tengo pérdidas de transporte, pérdidas de operación y pérdidas de proceso o de transformación. Si hablamos de una saponificación, hay materia insaponificable para la saponificación. No todo el 100% de la saponificación se transforma, ¿no? O de la esterificación también. Hay materia, ¿no? Que es inerte, que no puede reaccionar. Entonces eso es pérdida de transformación, pérdidas de proceso, pérdidas de equipo, pérdidas de transporte. ¿Cómo transportan su producto? Desecho. Analizamos desechos líquidos, sólidos, gaseosos. Dependiendo de qué salga del proceso físico o químico, de la generación de vapor. En las calderas salen desechos gaseosos por los gases, ¿no? Que se emiten a la atmósfera con una cierta cantidad de dióxido, monóxido, carbono, dióxido, monóxido, nitrógeno, carbono, ¿no? Hollín en este caso. Lo mismo en el tema de desechos líquidos, efluentes a tratar en sistemas de tratamiento de aguas residuales, lagunas de oxidación aeróbicas, anaeróbicas, sistema de compostaje para desechos sólidos, el tema de, puede ser bioabono. Entonces, es una infinidad analizar un proceso industrial. Y todo eso nos conlleva simplemente el análisis de un producto, una materia prima, de la transformación de la materia prima al producto final, ¿no? Bueno, eso es lo que se había hablado, ¿no? Anteriormente. Ya estamos un poco expandiendo lo que son los conceptos. Entonces, ya de ahí empezamos, ¿no? Lo que son los tipos de proceso. Ya habíamos hablado, proceso físico y proceso químico. Hay varias formas de clasificar los tipos de proceso, pero primero analicémoslos de estas dos maneras, proceso físico y proceso químico. De acuerdo a las transformaciones que ocurren, esa es la pregunta de examen. Hay muchas preguntas de examen, ¿no? Que pueden salir de tipos de proceso. Proceso físico, ¿no? O fenómeno físico, donde, ¿no? En este caso dice, en los que no cambia la composición de la sustancia. En sí son aquellos cambios reversibles, ya que no ocurren cambios de energía o se detectan observación o por medición, solo transformaciones transitorias de fase, sólido, líquido, gaseoso o viceversa, ¿no? No hay alteración de la estructura o cohesión molecular. Si yo hablo de agua, quiero evaporar agua en un caldero para generar vapor, es un proceso físico. El caldero es un proceso físico. Entra agua líquida, ¿sí? Pero sigue la molécula de agua, de H2O, y sale moléculas de agua, H2O, solamente que en diferente cohesión molecular. Habla uno de estado líquido, otro de estado gaseoso. Claro que cambian propiedades físico-químicas o físicas, como ser densidades, entalpía, puntos de ebullición, etcétera, capacidades caloríficas, ¿no? Y los procesos químicos, ¿no? Operaciones químicas, ¿sí? O también en este caso que se las llaman físico-químicas, en casos combinados, que hay ciertos procesos específicos que vamos a analizar más adelante, es donde hay transformación de estas estructuras moleculares iniciales.
puede transformarse en productos que se obtienen por medio de una reacción química, ¿no? Que puede ser, en este caso, tal vez reversible o no. Eso depende. Por ahí vamos a analizar otros conceptos, por ejemplo, y en energía, lo que es entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, energía de activación, etcétera, ¿no? Entonces, se llevan diferentes tipos de reacciones y cualquier proceso químico consta de operaciones químicas y físicas, porque hay reacciones químicas heterogéneas y homogéneas, ¿no? De acuerdo a su, en este caso, estado de agregación, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su naturaleza energética. Entonces, eso es lo más importante para poder identificar y clasificar los procesos. Tenemos aquí un ejemplo, una estructura general de un sistema, de un proceso. Mire, alimentación, alimentación no para la zona de reacción, estamos hablando de un proceso físico primeramente, ajustes de condiciones exigidas por el proceso químico, por la zona donde existe reacción química, porque son condiciones y esas condiciones nosotros las llamamos variables de proceso, condiciones definidas por la cinética y termodinámica de la reacción. Variables de proceso es lo que van a manejar en todo proceso físico o químico, que pueden ser temperatura, presión, conductividad, viscosidad, pH, densidad, ¿no? Y etcétera. Tenemos preparación de la separación, seguimos un tratamiento, cambios de condiciones que permitan la separación de un producto, ¿no? Y la zona de separación, proceso físico. Tratamiento de fluentes, subproducto, producto, y generalmente no hay recirculación, un reciclo se llama esto, cuando la zona de una materia que sale de un proceso posterior vuelve a una anterior, se llama recirculación. Que más adelante vamos a entrar en esos temas porque son temas de unidades múltiples en proceso. Primero la materia está dividida, ¿no? En lo que balance de materia, primeramente unidad simple, luego unidad múltiple, ambas sin reacción química. Luego nos vamos a balance de materia con reacción química, unidad simple y unidad múltiple. Todo esto es balance de materia. Luego nos vamos a balance de energía de la misma forma. Unidad simple, unidad múltiple sin reacción. Luego, unidad simple y unidad múltiple con reacción, balance de energía. Y eso simplemente ahora abarca toda la materia, ¿no? Pero más adelante vamos a entrar en detalle de lo que es recirculación, derivación, purga, bypass, etcétera. Entonces, no tipo de proceso, estos generan productos intermedios, subproductos, residuos o impurezas. Podemos tener entradas, salidas, ¿no? Los productos intermedios pueden reaccionar con otra materia prima, generando otro subproducto, purificarlo y generar impureza. En el momento que se purifica algo o se separa, siempre hay un residuo. Y como ustedes hacían en analítica, ¿no? Una marcha analítica sistemática para separar una solución en precipitado y en solución. Uno de los dos era su impureza, el otro era lo que le servía, su insumo o su materia prima para seguir la reacción, ya sea el precipitado o la solución, dependiendo si era catiónica o aniónica, ¿no? Entonces, a eso se reducen los procesos, ¿no? A escala de un laboratorio o a escala industrial. ¿Cuáles son las sustancias que intervienen en un proceso? Productos intermedios, subproductos, residuos o impurezas, que estos son generados a partir de materias primas e insumos que generan el producto final. Eso es pregunta examen, sustancias que intervienen en un proceso. Estos procesos, los tipos de procesos, procesos químicos, procesos físicos, tienen variables, variables de control, variables de diseño y variables de operación. En todo lo que es la carrera de ingeniería química, ustedes van a aprender a analizar variables de control, variables de operación y variables de diseño. Y las tres son totalmente diferentes.
¿no? Vamos a ver más adelante qué diferencia tiene cada una de esas. Nosotros en esta materia nos vamos a basar en las variables de operación o de proceso, ¿no? Las variables de diseño las ven en las operaciones unitarias. Por ser, por ejemplo, tal vez alguien ya lleva operaciones 2 o esté llevando o vaya a llevar el área de transferencia de calor de un intercambiador de calor o el coeficiente global de transmisión de calor es una variable de diseño, ¿sí? El diámetro o el alto de una torre de destilación para operaciones 3 o el NTOG o el HTOG de una torre de destilación son variables de diseño, ¿sí? Y variables de control lo van a llevar después en control y simulación de procesos para optimizar, controlar. Pero nosotros nos vamos a referir, ¿no? En rango bastante, se podría decir, por encima, vamos a tocar esos detalles porque hay que separarlos, hay que en este caso diferenciarlos. Nosotros vamos a usar en las variables de proceso. Y hay muy aparte ya otros temas, ¿no? Hay variables económicos, por ejemplo, que lo van a analizar en las materias de IND, ¿no? Las IN 2.2, IN 2.17, IN 2.18, etcétera. Ahora, por ejemplo, nosotros analizamos, ¿no? Estas variables de proceso son aquellas que pueden cambiar condiciones de un proceso industrial. Exactamente esas variables, ya sean sus aspectos físicos, químicos o ambos, según composición de las sustancias a analizar, que pueden afectar la transformación o al producto final. En todo proceso existen diferentes variables, las cuales pueden afectar la entrada o salida del sistema. Nuevo concepto, sistema. Ustedes ya han debido analizar sistemas en termodinámica, físico-química, ¿no? Que son los siguientes. Los más importantes, claro, presión, temperatura, densidad, peso específico, viscosidad, concentración. Hay otros que podemos analizar muy específicamente como pH, conductividad, ¿no? Todas estas están determinadas, ¿no? Para un compuesto, las cuales pueden ser monitoreadas por medio de una instrumentación de procesos. Podemos monitorear la concentración, la temperatura, con barómetros, termostatos bimetálicos, densímetros, viscosímetros. Hablamos ya de equipos de medición, ¿no? En este caso, cuantificación automática. Todo proceso está automatizado generalmente en estas instancias, ¿no? Eso es lo que importa ahora poder identificar. Ahora, si ustedes analizan, para implementar un proceso físico-químico, hay una planificación para empezar. La planificación está en hoja y papel. La ejecución involucra costos, inversiones de flujo de efectivo, dinero, por un inversionista, claro, ¿no? Ahora esto, ¿en qué resume todo estos procesos industriales? ¿Cuál es el objetivo? Podemos analizarlo el proceso a lo más a fondo, pero ¿cuál es el objetivo de ese proceso industrial? Su transformación del producto, pero ¿para qué? ¿Para qué lo está transformando en un producto? Para venderlo, para generar un ingreso, una utilidad, ya sea bruta o neta. Ese es el fin. Y eso lo vamos a ver en diseño de plantas más adelante cuando esté en su último semestre, ¿no? Vamos a ver todo lo que en este caso aprendieron en la carrera, absolutamente todo. Pero ese es el fin, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si hay dudas, consultas en cualquier parte de mientras vaya explicando, me cortan, no hay problema, y respondemos. Ingeniero, perdón que lo corte. Yo quería que ponga un ratito la diapositiva 8, por favor. Un segundo. Ya, Listo, nada más. Gracias. ya. Bueno.
Seguimos entonces, ¿no? Ahora, habíamos hablado que pueden haber diferentes clasificaciones de tipos de procesos, ¿no? De acuerdo a sus transformaciones, ¿no? A su naturaleza de transformaciones, a la estructura, eran físicos o químicos. Ahora, de acuerdo al tipo de proceso, en este caso, ya involucrado a lo que es una entrada y una salida o varias de las mismas, podemos clasificarlo en procesos intermitentes, por lote o procesos continuos. Los procesos no intermitentes, como dice ahí, en este proceso la alimentación se carga al comienzo del proceso en un recipiente. No hay transferencia más allá de los límites del sistema. Vamos a notar los tipos de límite, los tipos de sistema más adelante, ¿sí? Desde el momento que se carga la alimentación hasta que se retira el producto. Ejemplo, seguimos en la preparación de hidróxido de sodio a nivel industrial. Eso es un proceso intermitente o por lotes o discontinuo, porque existe un tiempo, se llama, ¿ya? Un tiempo de, se podría decir, retención primeramente, ¿ya? Un tiempo de operación o de transformación. Más adelante lo van a denominar con otro nombre ese tiempo. Por el momento, tiempo de retención. No puedo decirle los conceptos ahorita porque no me van a poder entender más adelante. Más adelante, ese tiempo de retención le vamos a dar otro nombre, ¿no? Que generalmente, a ver, si hay reacción, se llama tiempo de residencia. Ah, cambia. No es lo mismo analizar un proceso físico discontinuo que un proceso químico discontinuo. El tiempo de retención sería el tiempo en el cual el hidróxido de sodio se solubiliza con el agua en el tanque con agitación. ¿Yo qué estoy haciendo en ese sistema? Estoy colocando una entrada de agua, una entrada de hidróxido de sodio. Cierro el tanque y empieza la agitación con paletas, ¿cierto? Un cierto tiempo hasta que el hidróxido de sodio se solubilice. Y la solubilidad está en función a la temperatura. Puede entrar agua caliente o puedo calentarlo de forma indirecta también, ¿no? Entonces, a esto se llama tiempo de retención. Hay una carga, carga de insumos, carga de materia prima, de lo que está, en este caso, necesitando para su proceso, ¿no? En este caso, de una disolución, simplemente una mezcla. Es un proceso físico. Luego de que se mezcle un tiempo n, digamos 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Ya está lista su solución de hidróxido de sodio a una cierta concentración, masa, volumen, molar, normal, lo que usted quiera. Y luego, ¿qué debe hacer? Descargar. Descargar ya la solución de hidróxido de sodio. Luego de ese tiempo, ¿no? En este caso, de agitación, ¿no? Tiempo de retención. Ahora, si hubiera una reacción química, también hay tanques agitados, ¿no? Mezcla perfecta, por ejemplo. Reactores mezcla perfecta, mezcla continua, que en este caso tienen tiempo de residencia. ¿Por qué? Porque el tiempo de residencia abarca la transformación de reactivo a producto, conversión. Analizamos otros términos que lo vamos a ver más adelante. Esa es la diferencia de un proceso discontinuo. Hay carga, transformación, ¿no? Agitación, como ustedes quieran verlo, y descarga. Carga, proceso, descarga. Ese es un proceso discontinuo. Ahora, los procesos continuos no necesitan ese tiempo. La alimentación y la salida, ¿sí? Fluyen de manera continua. No existe el tiempo de residencia, no existe el tiempo de retención para esos procesos continuos. Entra un kilo, sale un kilo, ya sea hora, día, minuto, segundo, ¿no? Dice, este proceso, las corrientes de alimentación y descarga fluyen de manera continua durante todo el proceso. Un ejemplo sería bombear una mezcla líquida a velocidad constante hacia la columna de destilación y retirar de manera uniforme las corrientes de producto. Claro, las torres de destilación son un proceso continuo.
Hablamos de procesos semicontinuos, ¿no? Es un proceso que lógicamente no es ni intermitente ni continuo, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo claro. Un ejemplo es permitir que el contenido de un recipiente con un gas, luego, al superar cierta presión, escape a la atmósfera para generar un alivio al sistema presurizado, como son las válvulas de alivio, ¿no? Las trampas de vapor son procesos semicontinuos, ¿sí? Que de acuerdo a un cierto tiempo X despresurizan una cierta cantidad de vapor hacia la atmósfera o gases, como son las calderas igual, ¿no? Ahora, los tipos de procesos de acuerdo al sistema, al estado del sistema, ahora vamos a hablar. Todos estos procesos continuos, discontinuos, semicontinuos, involucran sistemas. Las condiciones del sistema, ¿no? Pueden ser sistemas ya isocóricos, isobáricos, adiabáticos, isotérmicos, isotrópicos, isoentálpicos, etcétera. Ustedes ya conocen esas terminologías. No vamos a entrar en detalles de eso. O qué es un proceso isobárico, adiabático, sus condiciones, qué leyes incluyen esas, las Gale de Boyle-Mariotte, ¿no? Entonces, ustedes deben dominar todas esas leyes para poder entender. Por ejemplo, pregunta de examen final del anterior semestre era, ¿no? Que explique la ley de Boyle-Mariotte. Nada más. Eso era, ¿no? Pero bueno. De acuerdo al sistema, nosotros también podemos condicionarlo en sistema estacionario, ¿no? Sistema continuo. Eso es un sistema estacionario. Sistema continuo. Si los valores de todas las variables de proceso, las n que hemos citado, volumen, presión, etcétera, no cambian con el tiempo, se dice que el proceso opera en estado estacionario. Todas esas variables que acabamos de mencionar arriba, sea la que sea, no cambia con el tiempo. El proceso estacionario, proceso continuo. Ahora, eso va a arrojar una cierta delimitación, una cierta condición con respecto a la ecuación general de balance de materia, que lo vamos a denotar, claro, y lo vamos a explicar, pero por el momento estamos en la teoría. Y sistema transitorio o sistema no estacionario es un proceso, ¿no?, discontinuo. Si cualquiera de las variables del proceso, temperatura, presión, etcétera, se ve afectado, cambia con el tiempo, se dice que esa operación es transitoria o no estacionaria. Por su naturaleza, el proceso por lote o semicontinuo son operaciones de estado transitorio o sistemas no estacionarios. Entonces, ya hemos categorizado en este momento de tres maneras los tipos de procesos. Porque si analizamos, por eso está en pequeñito lo que dice isotérmico, isocórico, isobárico, adiabático, también podemos, de acuerdo a su naturaleza energética, ¿no?, o condiciones que involucren energía, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Por eso está pequeñito ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe, no va a pasar este, este PowerPoint, disculpe, ese El documento. tema, el tema del material teórico, no, en este caso no se lo proporciona, solamente el tema del material práctico, ejercicio. Cuando estemos empezando los ejercicios, ahí sí se los paso todos los ejercicios, porque el tema de la teoría, ¿no? Para eso hay que tomar apuntes, hay que investigar, hay que leer. Por eso se le va a dar la biografía y van a tener el texto, ¿no? El tema de la teoría, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, usted ahorita tendría que estar, ¿no?, notando todos estos pequeños detalles que se le está mencionando de acuerdo al tipo de proceso, ¿sí? Porque es teoría, ¿me entiende? Ya la práctica, claro está, que sí se la voy a pasar, ¿no? Bueno, Ok, gracias. al igual, no de la misma forma, ¿no? Las clases, no cada uno las graba en su clase, eso no hay problema, ¿sí? Y lógicamente también el enlace es personal. Pero bueno, entonces, mire,
Aquí tenemos un ejemplo de acuerdo a un diagrama, un tipo de diagramación para empezar. Vamos a entrar ahorita a lo que son tipos de diagramas o diagramas de flujo, qué tipo existen, qué es un diagrama PID, de control, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos un esquema, lo vamos a llamar por el momento, un dibujo, porque no hemos entrado al detalle de los términos adecuados. Vamos a llamarle un esquema de proceso, un dibujo de un proceso, donde veo un proceso continuo y un proceso discontinuo, o un sistema estacionario y un sistema transitorio no estacionario. El sistema en este caso continuo, ¿no? El sistema estacionario va a ser la torre de destilación, todo lo que abarca la torre de destilación. Sus entradas, su salida. Y el proceso en este caso discontinuo, ¿no? O sistema no estacionario, va a ser lo que es en este caso, tanque de agitación mezcla perfecta o reactor mezcla perfecta, dependiendo, ¿no? Que estemos analizando acá. Entonces, eso involucra a que sistemas estacionarios y sistemas no estacionarios involucran una transformación de un proceso. Están conectados entre sí, ¿ya? Para formar un proceso industrial. A esos son los procesos físicos o químicos, porque este de acá puede tener reacción o no. Aún no sabemos. Puede ser un reactor. Puede ser. No lo sabemos. Puede ser un reactor batch para que sea sistema no estacionario. Puede ser un tanque de agitación o mezcla. También. Y no se olviden que para el transporte, porque hablamos de transporte, ¿no? De conexiones entre procesos, se conectan de alguna manera. Si son sólidos, por bandas, cintas transportadoras, elevadores, cangilones, cintas zarandas, etc. Si son líquidos, bombas, a través de tuberías. No son fluidos en este caso, mejor dicho, gaseosos o líquidos. Y ahí no ven el tema del transporte. El transporte también es un proceso, porque usted tiene que saber cómo está transportando y qué está transportando. Si transporta un sólido, un líquido, un gas, y cómo lo va a hacer. ¿Qué tipo de válvula va a utilizar? Hay una infinidad de válvulas. No solamente de las que aprendieron en OP1, ¿no? Mariposa, globo, etcétera, ¿no? Que son las más sencillas. Hay válvulas, en este caso, neumáticas, también, ¿no? No es lo mismo una válvula para un gas que para un líquido. No es lo mismo. Entonces, hay que analizar también el transporte. Y todo eso involucra su proceso industrial. Ahora bien, hablamos de sistemas, hablamos de mucho de sistemas. Pero, ¿qué es un sistema? Un sistema es una porción que usted va a delimitar, que va a especificar y que contiene ya sea la sustancia de interés que va a transformar o el medio analógico que va a estudiar el entorno en el cual se interactúa su proceso. Usted lo delimita con una frontera, con un límite, que cuando usted coloca un límite, una frontera, sabe qué entra y qué sale. Si no delimita el sistema, la frontera, no hay balance. Primer paso para hacer un balance, delimitar su frontera, su límite, su sistema de análisis. Por ende, vamos a analizar sistemas abiertos por el momento, que lógicamente interactúa con el alrededor o con el medio que lo contiene con respecto a sus entradas o salidas, ¿no? Ahora hay tipos de límite. Claro que también hay tipos de sistemas que ustedes ya lo conocen, ¿no? Sistema abierto, que están viendo en pantalla. Sistema cerrado,
Sistema aislado. Bueno, no vamos a entrar en detalle aún de eso, ¿no? Porque eso ya son conceptos que conocen. Ahora, los límites, los tipos de límite de la frontera, sí vamos a entrar en detalle, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, para este proceso industrial que acabamos de mostrar ahí, nosotros debemos denotar límites, fronteras, pero ¿cómo? Bueno, ahorita vamos a entrar a eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Bien, entremos a esto. Dispositivos y variables de proceso. Para analizar primeramente lo que es un sistema, un límite, debemos conocer dispositivo, equipo de mezcla, separación, ¿no? De procesos físicos, o sea, procesos químicos. Ahora, ¿qué son procesos físicos? Bueno, evaporación, cristalización, cocimiento, filtración, separación, mezcla, ciclonaje, decantación, clarificación, flashing. Hay una infinidad. Pero todos esos procesos tienen dispositivos, equipos, tecnología, que se la denomina. Esos dispositivos se las representan de alguna manera con diagramación. Se llaman diagramas. Y hay tipos de diagramas para analizar estos dispositivos que son procesos y que conjuntamente tienen sus variables de proceso. Porque si usted me habla de un proceso de neutralización, por ejemplo, y me dice, bueno, se está realizando en un tanque de agitación, ese es su proceso. El dispositivo es un tanque. Tiene que saber diagramar el tanque y analizar qué variable de proceso está en este caso. ¿Cuál es la variable de proceso crítica que controla esa neutralización? El pH. Entonces ya les di un ejemplo. Hablamos de diagramas de proceso. ¿Sí? Un diagrama de flujo o proceso, no PID generalmente se le denomina, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra las relaciones entre los principales componentes de una planta industrial o un proceso industrial, procesos físicos, químicos, procesos continuos, discontinuos, procesos estacionarios o transitorios o no estacionarios. Se usa ampliamente en los ámbitos de, bueno, ingeniería química, ingeniería de procesos, etcétera, o ramas afines, ¿no? Que su concepto a veces se aplican a otros procesos también, ¿no? Se usa para documentar, mejorar un proceso, modelar uno nuevo, diseñar, en función de su uso y contenido. También se puede denominar diagramas de flujo de procesos, diagrama de flujo de bloques, diagrama de flujo esquemático, diagrama de flujo macro, micro, diagrama de flujo vertical, horizontal, diagrama de tuberías e instrumentación, diagrama de flujo de sistemas, etc. Tenemos, ¿no? Estos emplean símbolos, notaciones, figuras, para describir ese proceso en específico. Símbolos que cambian en distintos lugares y los diagramas pueden variar desde simples garabatos trazados a mano, como dice ahí, o notas adhesivas, o en este caso esquemáticas ingenieriles de aspecto profesional, ¿no? Con información detallada, expansible, desarrollada mediante un software. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, yo les puedo decir los nombres que se utilizan, por ejemplo, de los software en diseño de planta para poder diagramar estos esquemas, ¿sí? Para que ustedes puedan ir ampliando, investigando muy aparte, porque de alguna manera igual lo van a utilizar más adelante, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo, un pequeño esquema, ¿no? De que un esquema, ¿no? Del proceso industrial de los garabatos que dice, ¿no? De las figuras, notaciones, flechas, conjuntos, que nos pueden decir qué proceso es. Ahora bien,
Ahora esto es como ejemplo simplemente, ¿no? Entramos en los tipos de diagramas, que es muy importante analizarlo, y lo vamos a explicar cada uno. Empezamos con el tipo de diagrama de flujo algoritmo, ¿ya? Esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Programación, computación o informática, no me acuerdo el nombre, ¿no? ¿Cómo analizan el diagrama de flujo algoritmo? Se analiza en este caso, ya, se analiza en este caso, ¿no? Secuencias de pasos lógicos relacionados entre sí, de acuerdo a lógica, a un inicio, a un final. Genera instrucciones, condiciones, si sí o no, si cumple o no. Es un conjunto finito, eso tiene una cantidad de pasos o instrucciones, en este caso delimitada, ¿no? Numerada, en orden lógico. Sus instrucciones tienen una secuencia, vienen en orden secuencial, necesarias para su descripción de esas operaciones que llevan al análisis de la solución de un problema, desde un inicio hasta un fin. Ese es un flujo algorítmico, inicio y fin, ¿no? Entonces, no el método de resolver un problema mediante una serie de datos precisos, definidos y finitos. Ese es un diagrama de flujo de algoritmo. Tenemos un ejemplo. Tenemos el diagrama de flujo de algoritmo para un proceso inicial simplemente. En este caso, un ingenio sucroalcoholero. Se le denomina ingenio sucroalcoholero porque genera lo que es azúcar y alcohol, ¿no? Entonces, cada uno de estos procesos se ven identificados por algún símbolo, ya sea un rectángulo, un rombo, un triángulo, que genera una identificación simplemente. No puede ser un círculo para todo, no. No puede ser un diamante, un rombo, un triángulo para todo, no. Tiene sus especificaciones. Se inicia con simples óvalos generalmente, como ven, recepción de caña. Ese símbolo de óvalo involucra e identifica y se podría decir que hace entender el inicio del algoritmo, recepción de caña. Los procesos en este caso ya son en forma rectangular con un pequeño, ¿no? Cuando está condicionado con la esquina punteada o coloreada. Proceso, molienda, extracción. Luego, cuando están condicionados, no es necesario que se pinten, por ejemplo, ¿no? Distribución de molienda, un proceso. En este caso va lo que es la caña, perdón, lo que es no, el bagazo a caldera para la generación de vapor y luego se pregunta, se condiciona si cumple algún análisis o no. Análisis de porcentaje, sacarosa, caminos diferentes. Si cumple o si no cumple un algoritmo, una condición que debe cumplir para poder pasar. Si no, sigue un ciclo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Programar estos flujos de algoritmos en Delphi. Y tenemos otro proceso, ¿no? Desarenado. Ese es un flujo de algoritmo. Diagrama de flujo de tipo algoritmo. Vamos con otro. Diagrama de flujo de bloque. El diagrama de bloque es la representación, funcionamiento interno de un sistema que se hace mediante bloque y sus relaciones, ¿no? Que definen simplemente el proceso interno con respecto a su entrada y su salida, ¿sí? No involucra el sistema específico de la diagramación de equipo, sino de proceso, de producción, proceso, ¿no? El proceso, por ejemplo, de evaporación tiene varios efectos, tiene varios equipos, varios evaporadores, pero el proceso es uno. Que a veces se puede especificar por flujo, flechas, ¿no? Entradas, en este caso, o salidas, qué es lo que entra, qué es lo que sale, en qué condiciones lo hace, las variables de proceso, ¿no? Aún no vamos a entrar en detalle en eso. Dice, ¿no? El diagrama de bloque, ¿no? Un diagrama de bloques de modelo matemático utilizado para representar el control de sistemas físicos reales, mediante el modelo matemático, el cual interviene en la gran cantidad de variables que relacionan todo el proceso de producción. ¿Por qué hablamos de modelos matemáticos?
Porque los modelos matemáticos simplemente son ecuaciones, ya sean lineales, exponenciales, cuadráticas, enteras o diferenciales, envolventes también, que ayudan a analizar esas variables de proceso, concentraciones, flujos, caudales, temperatura. Ese es un modelo matemático. Cuando usted está haciendo su tesina o su tesis, va a escribir un modelo matemático, ¿no? Ahora bien, tenemos el ejemplo, el diagrama de flujo de bloque, como decía, representa proceso, dilución, centrifugación, primera, segunda, tercera, recuperación o separación. Y es representada por flujos, por flechas que representan entradas o salidas de material, de masa. No vamos a entrar en detalle de cómo podemos hacer los balances aún, ¿no? Pero recuerden bien este diagrama, ¿sí? Entramos lo que es la dilución, centrifugación, 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 recuperación. Salidas y entradas con cantidades denotadas, ¿no? Entonces, ese es un diagrama de bloque en forma vertical, que también se lo puede realizar en forma horizontal, ¿no? Y hay ciertas condiciones para utilizarlo en vertical u horizontal, pero eso más adelante, en otra materia. Tenemos diagrama de flujo de información, bastante importante. Este tipo de diagrama se lo utiliza para la resolución de problemas. En sí, cada problema debería tener un diagrama de información. Pero no lo hacemos no en este caso porque asumimos ya hacerlo de forma mental o con el análisis que vamos a hacer más adelante, que nos va a perseguir toda la materia, ¿no? Que en un momento vamos a entrar en un detalle, ¿no? Que dice aquí, muestra la cantidad de información adquirida detallada que le genera el problema, el proceso, y las cuales no es posible mostrar o las incógnitas que usted debe sustituir o encontrar de alguna manera. Y se utiliza cuando hay un diagrama complejo. Este diagrama de información es la base del análisis de grados de libertad. El análisis de grados de libertad, lo vamos a primero desglosar qué es, cómo se hace. Hay 4 formas de hacer grados de libertad. Las 4 las vamos a hacer, ¿ya? Y ustedes pueden definir cuál van a utilizar, ¿no? O se les va a indicar cuál también, si es que es un problema de examen, ¿no? Y nos ayuda a determinar si el problema tiene solución o no, de acuerdo a la información que me da el flujo. Ahora, el diagrama de información no rige lo que es la lógica, se puede decir, de entradas y salidas de material, de flujo, de masa, de volumen, sino que se diagrama de la siguiente manera. Los diagramas de flujo de información, toda la información, no importa si es entrada, no importa si es salida del diagrama que están queriendo analizar del problema, se coloca en la parte izquierda. Si es incógnita, variable a encontrar, se coloca en la derecha. Y siempre con una rayita inicial en la flecha de información y una rayita final en la flecha incógnita. Y este es un proceso, el horno, donde puede existir una, por ejemplo, una reacción, ¿no? De combustión. Entonces, este esquema no cumple lo que es la condición como en los otros diagramas de aquí, por ejemplo, que decía, si coloco esta flecha aquí, antes del proceso, dice que está entrando. Entra, esa es la lógica, que entra materia y que esto sale materia. Pero no, aquí no se utiliza esa lógica en el diagrama de información. Esto de aquí puede ser una salida del proceso. Esto puede ser una entrada. Esto puede ser otra salida. No sabemos, pero es información que me brindan. Y estas incógnitas, que pueden ser salidas o entradas también. Y lógicamente acá arriba está su diagrama, el real, ¿no? Lo que entra y lo que sale. Pero esa es la base inicial para un análisis de grados de libertad.
Diagrama de flujo de planta. Este tipo de diagrama se lo utiliza para mostrar la totalidad de equipos que generan el proceso industrial y sus medios de transporte de materia prima, insumos, productos, subproductos, impureza y la localización de ese dicho proceso no se podría decir en un plano. Tiene relación con el tamaño de planta y su distribución. Este diagrama de planta es bastante importante. Aquí tenemos el ejemplo, el diagrama de planta. Tenemos, ¿no? Los procesos, ¿no? Lo que es dilución, lo que son tanques de balanceo, adición de enzimas, filtración, descascaradoras, quebradoras, deshidrataciones, pero involucra que son áreas distintas, ¿no? En un plano, en un diagrama de planta. ¿Dónde está lo que es, por ejemplo, la hidratación del proceso? Aquí está. Está lejos de los tanques de balanceo, ¿no? Y muestra sus transportes, sus tuberías. Ese es un diagrama de flujo de planta, ¿no? Eso lo vamos a ver en diseño de planta, más detalle. Diagramas de flujo de operación. Muestra la fluidez del proceso operativo, el tiempo que puede, en este caso, demorar, la secuencia cronológica de las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos, almacenamiento, retenciones, materiales, etcétera, que llega o sale como producto terminado. Llega como materia prima y sale como producto terminado. Que el diagrama de operación también se lo utiliza en muchas otras materias más adelante, también en lo que culmina en diseño de planta, que tiene sus símbolos, simbologías para operación, para transporte, para inspección, demora y almacenamiento, actividades de un proceso, claro. Y esto se lo rellenan de acuerdo a lo que yo vaya a hacer, al proceso, al transporte, a la descarga, a la inspección, cómo se lo va a hacer, qué se hace, a qué insumo, a qué materia prima se lo hace, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo de recepción, almacenamiento y etcétera, ¿no? Ya no vamos a entrar en mucho detalle de esto, más adelante en otra materia. Pero son tipos de diagramas. Diagramas de control. Son tipos de diagramas que se utilizan para mostrar el control de las variables de proceso que acabamos de mencionar en la anterior lámina. Porque se controlan. Si usted tiene, ¿no?, un proceso de mezcla a una cierta temperatura y dice, bueno, yo no quiero que pase de 40 grados centígrados, debe instrumentar, controlar, ¿no?, por un set point que se le denomina, que no oscile, ¿no?, en este caso, entre rangos muy mayores o muy menores al set point. Va a oscilar una curva senoidal, ¿no?, a los rangos máximos mínimos permitidos de acuerdo a la temperatura que usted requiere. Por ejemplo, lo que hace un termostato o un calentamiento, depende, ¿no?, de válvulas que se abren, se cierran en diagramas de control, ¿sí? Que en este caso van a aprenderlo más adelante también en otra materia. Diagramas de flujo de control. Son controladores de temperatura, controladores de flujo, transmisores de temperatura, combustibles y válvulas. Significa, ¿no?, que por ejemplo usted tiene un producto aquí, tiene un horno, tiene que alimentar tal vez combustible para la quema de algún material, para que eso transfiera energía para que el agua ya se transforme a vapor. Pero ¿qué pasa si utiliza mucho combustible o se utiliza poco combustible? En un horno, por ejemplo, si hablamos de una reacción química que ustedes deben conocer, azufre más oxígeno me da monóxido de azufre y ese monóxido de azufre más oxígeno me da dióxido de azufre. Si usted supera la temperatura de reacción para ese dióxido de azufre de 300 a 350 grados centígrados dentro del horno, ese dióxido de azufre se transforma en trióxido de azufre. Y el trióxido de azufre en la industria, en un ambiente húmedo o en combinación con humedad, es altamente corrosivo, ¿sí? Entonces, hay que controlar la temperatura para que no ocurra eso, porque si ocurre eso, fallamos como ingenieros, ¿no? Entonces, tiene un control de temperatura, un controlador que le genera la temperatura del horno
¿A qué temperatura está la ignición, la combustión, la reacción? Y le manda, ¿no? El control de temperatura, ¿sí? Control de temperatura controla. Hay un controlador de flujo que alimenta lógicamente y controla la válvula. Puede abrir o puede cerrar, de acuerdo a la necesidad del combustible. Porque si yo cierro la válvula de combustible, bueno, ya no hay más, ¿no? Combustión. Baja la temperatura. Y el transmisor de temperatura, ¿no? Lógicamente. Entonces, el sistema de control aquí está en función a lo que es la válvula de apertura de cierre del combustible de acuerdo a la variable controlada que es la temperatura. Es un diagrama de control, que lo van a ver más adelante igual. Un diagrama de flujo de proceso. Este es el que me interesa y el que vamos a ver en la materia. Este diagrama, ¿no?, muestra la forma simplificada de un proceso, de una unidad de proceso, y sus respectivas condiciones de alimentación o salida, que son llamados flujos másicos, molares, volumétricos, etcétera, y sus respectivos detalles de composición. ¿Qué hablo que en el tema de composición de un flujo? ¿De qué componentes tiene? ¿Es binario, unitario, trinario, cuaternario? Este diagrama es utilizado para realizar los balances de materia, por cual es posible marcar con sus respectivos límites de sistema o imaginarios. Bueno, ahí estamos entrando un poco en detalle, ¿no? Ahora, y volvemos a nosotros recién a lo que estábamos hablando de sistema. El diagrama de flujo de proceso que vamos a utilizar para cada uno de los esquemas y operaciones que estemos realizando, transformaciones físicas o químicas, ¿no? Sean tanques, transportes, bombas, hornos, destilaciones, condensadores, compresores, etcétera. Un ejemplo simplemente, ¿no? Y lógicamente vemos qué es lo que entra, qué es lo que sale, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, sí, ¿podría volver a repetir sobre el anterior, sobre el diagramas de flujo de proceso, por favor? Ya, los diagramas de flujo de proceso en sí, son los que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la manera simplificada, ¿ya? En este caso, de demostrar cómo va el proceso en forma secuencial, cómo está conectado esto entre sí, entre masa, volumen, mole, ¿no? Y sus respectivos detalles. ¿Qué entra? Entonces, usted va a tener una unidad, digamos, una caldera, su dibujo PID, su diagrama de proceso, su flujo de proceso, su entrada a la caldera y su salida. Y va a denotar que las entradas, ¿qué es la entrada? Agua. ¿Pero en qué composición? Agua pura al 100%, ¿en qué estado? Líquido. Salida es agua al 100%, pero ¿en qué estado? Vapor. Entonces, a eso llamamos flujos, ¿no? Y sus respectivos detalles, información de flujo. Se llama lo que es marcaje. Eso vamos a anotar también los pasos a resolución, los pasos que hay que seguir para resolver un problema sencillo. Tenemos pasos, ¿no? Lo que es diagramación, marcaje, etcétera, ¿sí? Pero bueno, eso más adelante. Este diagrama de proceso, ¿no?, involucra unidades de proceso, unidades, ¿sí? Con sus respectivos esquemas, diagramación PID, que me ayuda a denotar sus límites del sistema. Pueden ser de diferentes tipos. Ahorita vamos a entrar a esos detalles. ¿Está bien? Bueno. Y miren, aquí tenemos, ¿no?, tipos de diagrama, simbología general. Más ejemplos. Una torre de enfriamiento, un horno, un tanque presurizado, otro tanque presurizado, una bomba hidráulica, una válvula, un condensador, un rehervidor, un tanque, en este caso, o un reactor batch, un reactor flujo pistón, un tanque presurizado de producto 1 y producto 2, trampas de bomba, ¿no? Tenemos otros símbolos, sí, simbología, diagrama de proceso de control. Miren, el mismo diagrama, pero ya con los sensores de control, ¿no?
que utilizan, digamos, ya sea para caudal, temperatura, transmisores, etcétera, ¿no? Diagramas PID de control. Lo que es simbologías de procesos, símbolos utilizados o de leyenda para un PID, de equipos, de válvulas, de tanques, de instrumentación, de líneas de símbolo punteadas o no, ¿no? Es un detalle simplemente. Símbolos básicos, instrumentación, ¿qué significa cada instrumentación? La instrumentación está en inglés, por cierto, ¿no? Por eso hay una materia que dice inglés, ¿no? Tenemos lo que es la simbología piping que se utiliza para el sistema de control en software como ser FluidSim, por ejemplo, Festo, lo que es, no recuerdo ahorita otro programa, ¿no? Pero es simbología piping lo que se utiliza ahí. Lo que es simbología de válvulas, le decía que hay un montón de simbología de válvulas, electroválvulas, válvulas neumáticas, válvulas manuales, ¿no? Tenemos lo que es simbología de bombas, simbologías de tanques, tanques esféricos, verticales, cilíndricos, horizontales, abiertos, cerrados, presurizados. Es como la pregunta, no, yo le diría ahorita, ¿por qué se utiliza un tanque esférico en el almacenamiento del GLP? ¿Por qué la garrafa es un tanque, en este caso, técnicamente cilíndrico? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo en un recipiente cuadrado? ¿Por qué? Esa es una pregunta, ¿no? En este caso, que viene con condiciones de almacenamiento. Es por la presión, simplemente. Es por la presión en cada punto de ese tanque, es igual en un cilindro, en una esfera, por ejemplo. Por eso que si ustedes van a una planta separadora de líquidos o a una planta YPF, tienen tanques esféricos, es por el tema de la presión. Es más fácil controlar la presión en cada punto de ese sistema que en uno vertical o en uno rectangular o horizontal, ¿no? Bueno, entonces, los propósitos, ¿no? En este caso que tenemos de acuerdo a los beneficios que genera un diagrama de proceso. Un diagrama de flujo tiene procesos no de múltiples propósitos, en este caso, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, documentar un proceso a fin de lograr una mejora en la comprensión y control, calidad y capacitación de empleados. Estandarizar un proceso para obtener una eficiencia y repetitividad óptima, ¿no? Conocerlo el proceso, porque el diagrama ayuda a conocer. Cuando ustedes vayan a hacer su práctica industrial o a trabajar, lo primero que le van a mandar a hacer es a conocer el proceso, a diagramarlo. Si no conoce el diagrama del proceso, no conoce la planta, ¿no? Tiene que saber dónde está su bomba, dónde está un tanque, a dónde está conectado, cómo está conectado, qué distancia tiene. Estudiar un proceso y alcanzar su eficiencia y mejora. Ayudar a mostrar los pasos innecesarios, cuellos de botella u otras ineficiencias. Optimizar. Crear un proceso nuevo o modelar uno mejor. Comunicar y colaborar con diagramas que se dirijan diferentes roles dentro y fuera de la organización. Para comunicación. Y en este caso, poder hacer conocer a todo el plantel de planta, ¿no? El diagrama de proceso. Entonces, nosotros hablamos, ¿no? Un PDI o PDF, ¿no? Un diagrama de flujo típico, ¿no? Para un proceso incluirá los siguientes elementos, ¿no? A veces podemos hacerlo de forma general o no. Equipos principales, primeramente. Los equipos, como son los nombres, los números de ID, a veces se debe numerar, ¿no? Se debe también simbolizar, rotular, nomenclatura. Los ejemplos que incluyen compresores, mezcladores, recipientes, bombas, calderas, centrifugadores, destiladores, reactores, ciclones, filtradores, etcétera. Tubería, transporte, traslado del producto intermedio, semiproducto, subproducto, impurezas entre los equipos.
Dirección del flujo de proceso con una pequeña flechita que se llama flujo, ¿no? Eso indica dónde está yendo, si atrás, adelante, arriba, abajo. Válvulas de control o válvulas de proceso crítico, de apertura o cierre. Si no abre una válvula, bueno, el material no fluye, ¿no? Si cierra una válvula puede ser de control porque ya tiene lo necesario en un tanque. Sistemas principales de recirculación y derivación. Muy más adelante vamos a hablar qué son esos conceptos, ¿no? De derivación, lo que es recirculación, etcétera. Datos operativos, lo más importante, que van en lo que es no las variables de proceso. Presión, temperatura, densidad, tasa de flujo de masa, balance de masa y energía, que son utilizados, ¿no? Valores que influyen en el máximo, ya sea un estándar o un mínimo. Composición de los fluidos. En el flujo, en la flechita. Porque si usted coloca una flechita que entra al diagrama de ese equipo, bueno, tiene que denotar qué está entrando, qué componentes, qué tiene esa flecha. Tiene naranja, manzanas, peras, ¿qué tiene? Bueno, tal vez me coloca lo que tiene ortotoloidina, tiene cloruro de fenilo y agua. Ah, ya sabemos que tiene. Nombre de ese flujo. Hay que nombrarlo, ponerle una rotulación, una letra mayúscula, no minúscula, del alfabeto latino. No utilicen el griego. El griego se lo utiliza en otras ecuaciones que vamos a ver más adelante. Alfa, beta, gamma, rho, tita, epsilon. Vamos a verlo después. Generalmente se lo denota, ¿no? Como A, B, flujo C, flujo D, F, G, H, hasta Z. Hemos llegado a hacer diagramas que tienen todas las letras del abecedario. Hemos puesto hasta H1 inclusive. Conexión entre otros sistemas. Esas flechitas de llamado flujo conectan equipo. Y por ende ese equipo tiene un sistema. Que allí vamos a llegar recién. Tiene un límite, un tipo de límite, frontera. Y esos son conectados a través de esos flujos. Esos flujos tienen una composición. Esa composición tienen datos de operativo. Esos datos operativos analizan no composición y flujo para los principales sistemas de entrada o salida de todo lo que es tanto en la dirección de transporte o no para los equipos principales. Entonces todo esto está interconectado entre sí. ¿Sí? ¿Qué se omite generalmente? ¿No? Porque si colocamos todo eso, podemos colocarlo para un diagrama pequeñito, para unas 2 unidades, podemos. Pero a veces hay pues diagramas que tienen una infinidad de procesos, que tienen hasta 30 operaciones, 15, 8. Y colocar toda esta información lo carga demasiado el diagrama y no se entiende. Entonces hay que tratar de poner lo más importante. ¿Qué se omite? Por lo general se omiten elementos como los siguientes. Tipos de tubería, ¿no? Número de las líneas, instrumentos de control, valores de derivación menores, válvula de cierre o aislamiento, mantenimiento, válvulas de alivio, información de tipo o código. Que esto ya se lo ve y se lo plasma mejor en un plano. En otra materia vamos a hacer planos que ya van a tener todo esto, ¿no? Ahora, el diagrama de flujo de proceso dentro de un balance de materia. ¿Qué es lo que nos importa? Por lo general, se busca información detallada para la resolución del problema que nos estemos planteando. Dentro de un diagrama de proceso, ¿no? Y también sirve para mostrar el sistema completo de la planta industrial. Conocer así las respectivas áreas de proceso donde pueden realizar mejoras de cualquier ítem, ¿no? En este caso, nuestros diagramas de forma inicial, ¿no? Nos van a ayudar a poder realizar el respectivo balance de materia y energía dentro de un sistema, ¿no? Eso es el fin de estos diagramas de procesos. Pero ahora ustedes ya conocen los
tipos de proceso y los tipos de diagrama y qué se utiliza en cada diagrama, cuáles son, qué se omite, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Ahora entremos. Diagramas de unidades de flujo. Unidades, flujo, marcado. ¿A qué vamos a llamar marcado? Vamos a anotar ahorita. Límite de sistema, límite fijo y límite imaginario. Estos son los tres tipos de frontera o límite que tiene un sistema. Vamos a analizar nosotros. Primero el diagrama, los flujos, entrada, salida, el marcaje y analizar qué tipo de límite puedo colocar yo. De forma arbitraria, hemos dicho, no es el sistema. Por ende, límite de sistema, límite fijo y límite imaginario. El marcaje o marcado se le denomina a la notación de los flujos de las flechitas, numerarlas para empezar. Colocarle el A, B, C, D. Denotar la composición, su temperatura, cantidad. Eso es marcaje. A eso se llama marcado. Y bueno, ahora, hablamos de procesos físicos y procesos químicos. Claro, los dispositivos, equipos, tecnologías también se categorizan en dispositivos físicos y dispositivos químicos. Lógicamente tenemos, ¿no? Lo que es dispositivos físicos son aquellos en los cuales existe algún cambio de estado en la materia. Generalmente sirven para realizar variantes en sus concentraciones, purificaciones, mezclas, de sea la materia entrante o saliente, que contengan el mismo componente pero en diferente estado. Lo mismo en los dispositivos químicos, de donde ocurre una reacción química. A eso se denomina un proceso reactivo. Por eso al inicio de la clase le decía que su proyecto, si o no va a tener o no un proceso reactivo o no, ya depende de ustedes, ¿no? Si existe o no reacción química, un proceso reactivo en un dispositivo químico. Que se analiza también la entrada y la salida del material. Pero en este caso la composición del material es diferente a la composición del material saliente, porque hay generación de producto por el medio de esta reacción química, genera otro componente diferente al que entra, ¿no? Ya cómo lo genera, bueno, eso es caso de otra materia que ya han vencido, ¿no? A través de los mecanismos de reacción ustedes pueden saber qué genera y cómo genera y qué se genera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar al detalle. El primero, separador. Un separador. Puede haber separador de líquido, claro, separador gaseoso, también, o mixto. Vamos a entrar en esos detalles. Pero un separador, ¿cuál es su función? Separar un flujo, ya sea en dos corrientes, una o tres, ¿no? Ahora bien, tengo una entrada E1 para un separador. Puedo tener una salida S1, una salida S2 y una salida S3. Un separador, un proceso, un equipo físico. Tengo los tres límites. Límite de sistema, límite fijo y límite imaginario. Vamos con el primero. Mire, tengo lo que es el separador y sus flujos, ¿no? Sus corrientes que ya marqué. De forma general, primero, el marcaje está de forma general, porque yo no sé qué es E1. E1 puede contener agua, puede contener aceite, puede contener alcohol, puede contener ácido, grasa, cualquier cosa. Pero no estamos denotando eso aún, ¿no? Porque no estamos en un balance. Todo en forma general. Ahora bien,
Eso entra al separador y me dice, ¿no? Para hacer mi balance de materia, debo identificar primero, ¿no? Marcar los corrientes, denotar los flujos que entran y que salen. Ya está marcado. Debo denotar una nomenclatura para este separador, nombrarlo, ¿no? Entonces yo lo voy a nombrar al separador, ¿sí? Aquí le voy a poner S, ¿no? S-1, separador 1. A eso yo denoto ahora el límite para denotar mi balance de materia. Bueno, tengo tres tipos de límite. Vamos por el primero. Límite de sistema, ¿no? ¿Cuál es el sistema? El límite que es máximo que genera el equipo, la unidad, el separador, las paredes del equipo, de la tecnología. Ese es el sistema. Más allá de esas paredes no entra, no sale. Ese es el límite de sistema. Ese es un sistema. Frontera de sistema, si quiere. Límite de sistema. Que lo engloba, ¿no? Todas las entradas y todas las salidas porque están, ¿no? Como máximo a sus paredes del equipo. Ahora bien, el límite fijo es diferente, que está punteada con la línea roja. El límite fijo, también de línea punteada, involucra todas las entradas y todas las salidas, pero ya no involucra el límite de sistema, porque el límite de sistema es más pequeño que el límite fijo. El límite de sistema está abarcando ya que entró y que salió algo, ¿no? Entonces está por encima del límite de sistema. Y ese es el que nos interesa, el límite fijo, el que vamos a utilizar para el balance. Límite fijo. Involucran toda la entrada y toda la salida. Ahora, el límite imaginario. Por problemas o temas de resolución de problemas, de planteamiento, podemos imaginar el límite arbitrario, que está limitado con la frontera de línea punteada color verde. ¿Por qué es imaginario? Porque no está denotando ni todas las entradas posibles, ni todas las salidas posibles en este separador. Sí está denotando la única entrada, pero si se dan cuenta, estoy imaginando, estoy obviando, no estoy tomando en cuenta la salida S1 ni la salida S2. Solo toma en cuenta la salida S3. ¿Y eso es real? Para el proceso, no. Por ende, límite imaginario, pero se lo utiliza por conveniencia de resolución a veces y lo utilizamos, ¿no? Entonces, tenemos límite de sistema, límite fijo y límite imaginario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Sí, ingeniero. Al momento de delimitar el límite imaginario, es decir, al momento de escribirlo, por así decirlo, de dibujarlo, eh, tenemos que hacerlo pasar siempre la línea de la línea imaginaria por la corriente de salida. Si no la marcamos, si no la atraviesa, significa que no está dentro del sistema. Claro, lo que pasa, ¿no? Que por ejemplo ustedes, el límite imaginario, hay varios límites imaginarios pues, del sistema, porque yo puedo denotar otro límite imaginario aquí tomando en cuenta S1, ¿no? Puedo anotar un límite imaginario, ya, a ver, vamos a anotar el límite imaginario contando S1, sin contar S2, miren. Ese también es un límite imaginario, porque cuento ya dos salidas, S1 y S3, pero no S2. Entonces, eso de acuerdo a qué? A las técnicas de resolución que podemos tener de forma arbitraria cada uno, ¿no? Y las necesarias que necesitamos para resolver un problema. Y claro está que para que sea imaginario, por lo menos debe contemplar una entrada
y una salida. Porque si usted me coloca, ¿no? Así y dice, bueno, mi límite imaginario es este. Para empezar, me está diciendo que es un sistema abierto o cerrado. 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 Entra materia, lo cerró y listo. No sale. Entonces no es el ideal, ¿no? Para que sea un límite imaginario, por lo menos debe tener una entrada y una salida. Pero puedo tener, ¿no? Otro límite imaginario donde tome en cuenta ya la salida S3 y la salida S2, por ejemplo. Ya no la salida S1. Entonces, miren, acabamos de hacer 3 límites imaginarios para este separado. ¿Cuántos límites puedo escribir para este ejemplo? 5. De sistema fijo, límite imaginario el que ya estaba, el anterior que acabamos de tomar en cuenta S1 como salida y este para tomar S2 de salida, ¿no? Porque si ya tomo los 3, es el límite fijo, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, pero el que a nosotros nos importa, ¿no? Y el que más vamos a utilizar del 100% de problemas de resolución de la materia va a ser este. El límite fijo, el que toma en cuenta la totalidad de salidas y la totalidad de entradas. A veces vamos a utilizar este de aquí, el límite imaginario, ¿sí? Pero es muy importante que lo sepan analizar, comprender. Bien, ese es un separador. Vamos a un mezclador. De la misma forma, mezclador. Es el que mezcla una o dos, tres o más corrientes para un solo fin, ¿no? Debemos marcarlo, denotarlo, colocarle nomenclatura. M1, M2 le vamos a poner. Listo, mezclador 2. Ya está marcado de forma general el marcaje, su flujo es el nombre, ¿no? Entra E1, entra E2, entra E3, sale S1. Veamos a ver. Límite de sistema. Límite de sistema en los límites del equipo. Límite fijo. Toma en cuenta la totalidad de entradas y salidas. Todas las entradas y todas las salidas. Y límite imaginario. Toma en cuenta solamente aquí para el mezclador una entrada y una salida. No está tomando en cuenta sus otras entradas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener, ¿no? Otro límite imaginario sería tomarlo en cuenta. A ver, lo vamos a hacer con otro color. Lo vamos a hacer con, a ver, con rosado. Ahí, ¿no? Límite imaginario sería el segundo. Estoy tomando en cuenta entrada E1, E2 y salida S1, pero no la E3. Otro límite imaginario, lo vamos a hacer, no sé, con, ahí ya tenemos rojo, verde, azul, con celeste, ¿no? Tendríamos otro límite imaginario, ¿no? Ahí. Toma en cuenta la salida S1, la entrada E1 y la entrada E3 ahora, ya no la E2. Entonces, el tercer límite imaginario. Pero por conveniencia no podemos ocupar cualquiera de ellos. ¿Se entiende? Pregunta, consulta. Bien, entonces queda claro, ¿no? El tema de, perdón, el tema de los límites, ¿no? Yo creo que queda bastante claro el tema de los límites fijos, límites imaginarios, límites de sistema. Ya se han dado cuenta que vamos a tener muchos límites imaginarios. Eso es bastante importante. Lo mismo vamos a hacer cuando tengamos los grados de libertad. Yo les voy a enseñar uno, les voy a enseñar otro, y en base a ese uno podemos tener 3 más. Entonces, ahí la materia es de análisis, ¿no? De comprensión.
y de práctica también. Bueno, seguimos. Tenemos destilación, torres de destilación. Ahora ya no voy a explicar los límites imaginarios ni los límites del sistema. Ya ustedes lo pueden hacer, ¿no? Solo voy a ahora denotarme a explicar el límite fijo para todos los sistemas, para todos los equipos, para todos los diagramas de equipos que les estoy mostrando. Esto es una torre de destilación básica, fraccionadora, ¿sí? Que lógicamente un proceso físico tiene una entrada y dos salidas. ¿Cuáles son las variables de operación ahora? Acá. Las variables de operación son presión y temperatura. Eso deberían anotarlo. Se lo voy a decir para cada equipo. Presión y temperatura, ¿no? Y para ese uno sale en forma de vapor, es el domo superior, se le denomina, y aquí abajo el domo inferior, que sale en forma de líquido. Este puede ser su esquema, tiene su límite fijo, que toma en cuenta toda la entrada y toda la salida. Y también aquí tengo otro esquema que ya muestra los platos de destilación para cada una, en este caso, con respecto a una altura, ¿no? Si aquí cuento los platos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 platos. Entonces, si se dan cuenta, tengo estos dos tipos de esquemas que puedo utilizar para diagramar una destilación. Ahora, ya saben, si el problema dice se destila en una torre de destilación, deben utilizar esto. Si usted coloca un rectángulo, ahora sí, si usted me coloca un rectángulo a una torre de destilación, directamente está mal. No va, porque eso no es no es una torre de destilación, es un cuadrado. Por eso se le está mostrando el equipo que debe conocer, que debe diagramar, que debe dibujar y utilizar para el diagrama de flujo de procesos en sus balances de materia y energía. Pero esta es la torre de destilación básica, simple, le vamos a llamar, porque la real y la mixta se lo voy a mostrar más abajo. ¿Alguna pregunta para la torre? Ninguna. Antes de pasar, hemos hablado de los dos equipos principales, mezclador y separadores. ¿Quién me dice, a ver, cuál es su variable de proceso que controlaría en una separación o en un mezclado? ¿Cuál es la variable de proceso que controlaría? ¿Mm? ¿No sería la temperatura? No. A ver, No, Mario. eh, La presión, ¿no? tampoco. A ver, dígame, el ¿La flujo, solubilidad? vamos a preguntar a uno de sus compañeros. A ver, claro, Fabio, El ¿está? flujo sería. Sí, Dígame qué variable de proceso controlaría en un mezclador o en un separador. puede ser quizás su densidad, ya que la densidad puede separar un material. Mm, no, más o menos por ahí va, pero ya es algo, no, pero no es eso. A ver, mm, veamos, a ver, Carla Lorena Cruz, primero corrija su nombre, primero debe tener su apellido. ¿Está Cruz? Cruz, ya, no está. Bien. Luisaga, Noemí, ¿está? Luisaga, ya no está, muy bien. Por favor, la señorita encargada me anota ya las personas que no están. Eh, Montenegro, ¿está? Ya, tampoco.
Pereira, Ah, hola, yo creo que sería la velocidad de la bomba para que afecte lo que es en el caudal de la salida del separador de fases. ya, no, tampoco. A ver, ¿quién me dice, a ver, qué variable de proceso? La concentración, ¿Quién dijo eso? yo Solís. Ya, muy bien, Solís, Solís. La concentración, porque si usted mezcla algo, debe saber en qué concentración lo va a hacer y para empezar, a qué concentración va a llegar. Aquí es una variable de proceso. Y si hablamos de separación, ¿no? También la concentración, porque aquí me va a analizar una concentración en su producto separado, si cumple o no este proceso. Es la concentración. Claro que ahí ya después de esa variable de proceso importante que es la concentración, podemos analizar el tipo de separación que voy a utilizar. Puedo utilizar filtrado. Puedo utilizar tal vez una separación por densidad, como dijo su compañero. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en los separadores líquido, gas y lodo, que cuando perforan un pozo petrolífero sale agua, sale aceite, salen lodos, salen gas y por densidades los separan? Pero lo que les importa son las concentraciones en la salida del gas, las concentraciones en el agua de lodos, ¿no? Etcétera. Solís, Solís, ¿no? Sí, ingeniero. Se hace notar con la encargada de las listas, ya tiene +5 en su primer examen práctico. Eso me hace recuerdo. Gracias. Ya. Bueno, sigamos entonces. Eh, tenemos otro esquema de torre de destilación básico también, pero de empaque. Este se llama torre de destilación de empaque. Generalmente hay torres donde utilizan anillos Rashing, que lo van a ver en operaciones 3 y 4, que es para torres de destilación y absorción también. Es una torre de empaque, ¿no? También es simple. También variable de proceso, presión, temperatura, y aquí entra otra. Si es de empaque, saturación. Ahora vamos a otro proceso. Absorción con V, ¿no? La torre de absorción, no, la absorción es un proceso, es un fenómeno de transporte, donde hay transferencia de masa. Es diferente un balance de materia a analizar transferencia de masa, que podemos aplicarlo por la ley de Fick. Ustedes ya han vencido fenómenos de transporte, ¿no? Bien, pueden aplicarme todos estos conceptos de fenómenos y las leyes, ¿no? De Newton, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles. Entonces, hay una transferencia de energía y transferencia de masa, absorción. Entra generalmente por la parte de arriba una corriente E2, entra en contraflujo una corriente E1, sale una salida S1 por el domo inferior y sale una salida S2 por la parte superior. 1 se le denota a toda la columna inferior y 2 a la columna superior. Por eso es que todo lo que está por arriba tiene la numerología 2 y abajo 1. Eso por temas de diseño. Y tiene su límite fijo, una torre de absorción. Que la absorción se da generalmente en líquido-gas, gas-líquido, ¿cierto? ¿En qué otra fase más podemos tener absorción? Líquido-líquido, ¿no? Generalmente lo que vamos a analizar nosotros son líquido-gas, ¿sí? Lo más sencillo. Ahora bien, si son líquido-gas, generalmente el líquido ingresa por arriba y el gas ingresa por debajo. Por el líquido es bombeado y baja por el efecto de la gravedad, y el gas sube por el efecto de la gravedad.
y hay una transferencia de masa y energía. Es un tema macroscópico, molecular. Y aquí tengo otro diagrama de la torre de absorción donde me indica en este caso hacia dónde va en este caso la transferencia de masa, porque ustedes saben, ¿no? Este diagramar hacia dónde va la transferencia de masa, K, Y, K, etcétera, las constantes, ¿no? ¿Qué va de izquierda a derecha? Va de líquido al gas, una absorción de la misma forma, otro esquema que tiene sus límites fijos. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la variable de proceso para una absorción? ¿Quién me dice? ¿Sería la temperatura, Roy? ¿Qué más? La concentración igual puede ser. ¿Qué más? Mm, ¿Presión? Ya, son esas tres, ¿no? Son esas tres. Presión, temperatura y concentración, ¿no? Hablamos de gases, presión ligadamente a los gases. Temperatura por el tema de lo que es la difusividad, ¿no? Tanto másica como térmica. Tanto por eso, transferencia de materia como transferencia de energía, ¿sí? Inclusive el tema de la concentración, porque hay un componente que disminuye su concentración y otro que aumenta, ¿no? En algún cierto componente. Entonces, esa es la variable de proceso que hay que analizar. Seguimos, ¿no? Con otro esquema de la torre de absorción, ¿sí? Otro diagrama. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Porque si se dan cuenta, son lo mismo, ¿no? Tienen la misma entrada, la misma salida, pero miren el dibujo. Este es de base plana, este es de base redonda, se le denomina. Base redonda porque esto se encuentra suspendido, no toca el suelo. Se encuentra suspendido esta torre de absorción. Y esta torre de absorción se encuentra con base plana tocando tierra. Esa es la diferencia de estos esquemas. Nada más. Y tenemos su límite fijo. Y tenemos el proceso ahora de adsorción con D de dedo. Adsorción. Es muy, se podría decir diferente la absorción con la adsorción. Ahora, todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Son procesos físicos. Esto también es un proceso físico. Pero hay un pero. Ahorita vamos a anotar eso. Entra una entrada de 1 y entra una salida de C1. Aquí dentro existe un empaque afín a algún componente que se quiera remover. Puede ser una columna de hidróxido de calcio, cloruro de bario, que sea anhidro, ¿ya? O de hidratado, y que entre una columna, un flujo que tenga una cierta composición de agua, y esa columna, ese empaque absorba todas las moléculas de agua. Se adhieran, perdón, ¿no? Se adhieran. Y sale un flujo con una composición diferente. En este caso en porcentaje, ¿no? Pero hay una materia que se queda dentro. Entonces es un sistema no estacionario, un sistema discontinuo, pero que su flujo es constante. Ese caso especial es el que les decía más adelante que vamos a analizar. Es un sistema no estacionario. Sí, que puede ser discontinuo y continuo a la vez. Más adelante lo vamos a notar. Entonces, ¿no? Generalmente a este le ponemos ADS-1. Aquí le ponemos ABS-1 o -2, 3, el tema de la nomenclatura, ¿no? Ahora, tanto adsorción como absorción pueden generar reacción química. Hay absorción con reacción y hay adsorción con reacción. ¿Depende de qué?
de los flujos que se encuentren en contacto directo para ver si alguno tiene afinidad con otro que haya reacción para que salga, ¿no? O aquí en la absorción también el empaque, ¿no? Generalmente se dice que el empaque debe ser inerte para que no reaccione con este flujo. En las plantas petroquímicas de tratamiento, por ejemplo, de gas, ¿no? Y líquido, en este caso las torres de absorción, estas son alúminas de hierro y aluminio, ya sintéticas, que son inertes al gas, porque no quieren que haya reacción química, porque eso es dañino para su proceso. Entonces, absorción física netamente. Pero hay algunas que sí tienen necesariamente que generar una reacción química y la reacción no pasa con respecto a lo que es el empaque. El lecho se denomina también, en otras palabras. Lo mismo en el tema de absorción. ¿Sí? Eso lógicamente está bien claro cuando y se denota en el tema del problema, ¿no? Y ahí a veces el problema está implícito, ¿sí? Aquí yo puedo hacer pasar, por ejemplo, una corriente de hidróxido de sodio, ¿ya? A ver, podemos hacer hidróxido de sodio. Sí, hidróxido de sodio. Y aquí tengo un gas que se eleva que contiene dióxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno. La pregunta es, ¿hay reacción o no hay reacción? Sí va a haber reacción, ¿Qué porque genera? lo que va a hacer el hidróxido de sodio es que va a capturar el gas y se va a formar sales, digo. ¿Qué genera? ¿Cuál es el producto de esa reacción? Nitrito de sodio y nitrato de sodio es una dismutación que se da. Ya. mm, Primero va a formar ácido antes de las sales. No se olvide de eso. Va a formar Sí, lo que es también. ácido nítrico o ácido nitroso antes de la formación de la sal, ¿no? Porque las sales incrustan los equipos, porque son sólidos la mayoría, ¿no? Entonces eso incrusta el equipo y baja la operación y el rendimiento físico, el rendimiento del equipo. Lo que va a generar la reacción química realmente es o tanto ácido nitroso o ácido nítrico, ¿sí? Y ahí ya yo tengo una absorción con reacción. En el tema de recuperación, por ejemplo, recuperación del gas de monóxido o dióxido de nitrógeno, por el tema medioambiental, generalmente se utiliza esto. Pero ahora el tema del ácido nítrico en la industria es bastante peligroso porque es un corroente, es corrosivo, ¿no? Hay que neutralizar con otra base, pero se utiliza. Lo mismo en el tema, ¿no?, de la absorción. Entonces, ¿a dónde conlleva esto? Que ustedes deben tener los conocimientos necesarios para determinar si es que hay reacción o no. Porque ya han pasado todas las materias complementarias para llegar hasta ingeniería 1 para saber si hay o no reacción química. Pueden ser inorgánicas, como el ejemplo que les doy ahorita, o un ejemplo orgánico que les puedo dar aquí, por ejemplo. ¿Sí? La resina sintética generalmente aquí son la mayoría orgánicas. Para eso han llevado inorgánica y dos orgánicas, ¿no? Y para eso hay que estudiar. Porque en los exámenes, en los problemas, no se le da la reacción. No se le da la reacción. Ustedes tienen que hacer la reacción, por eso es reacciones químicas 1. Deben dominar las reacciones, ¿no? Los mecanismos de reacción. ¿Por qué se forma eso? ¿Bajo qué criterio? ¿Sí? Pero bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta la torre de absorción? Ingeniero, ¿la torre de absorción es la que era no estacionaria? Sí, este es el proceso no estacionario, un sistema no estacionario. Porque aquí cuando hagamos lo que es la deducción del la ecuación de balance general de materia, vamos a definir sistema no estacionario y estacionario. Y cuando hagamos un problema de absorción, vamos a ver que es sistema no estacionario, porque hay que calcular cierta masa que se quedó en el empaque. Entonces eso es una acumulación.
Pero bueno, los detalles, los conceptos que les estoy plasmando ahorita ya lo vamos a ir definiendo un poco más adelante con mayores detalles, ¿no? Más explícito, como acabamos de hacer el día de hoy para algunas variables, diagramas, ¿no? Tipos de procesos, para que se pueda entender mejor, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roy. ¿No hay alguna posibilidad que nos puedas pasar la diapositiva que tenemos? Ya que El no está. tema de las diapositivas, como les indiqué a un inicio, no es la parte teórica, eso no se la proporciona, porque tienen la bibliografía que le voy a subir en un instante al Classroom, que ahí tiene toda la teoría igual, y van a tener el texto que le vamos a proporcionar con el ingeniero también, ¿sí? Y el tema de las investigaciones, es que no se la proporciona por el tema de las investigaciones que se realizan en clase, que ya van a tener la primera en un instante en la plataforma, ¿no? Que son conceptos, teoría, que hay que repasarla y estudiar. Ahora, el tema de la práctica, los ejemplos, los ejercicios, todos los ejercicios que hagamos y desarrollemos, eso sí se los proporciona la plataforma para que se guíen, resuelvan, copien, lo que ustedes quieran, ¿me entienden? Esa es la metodología que hemos venido desarrollando todos los semestres. ¿Alguna otra consulta? Bueno.